Un policía apuntó su arma a Chuck Norris ese día, convencido de que tenía el control de la situación, hasta que sus ojos se fijaron en lo que colgaba del cuello del hombre que se negaba a moverse. Lo que vio en esas placas plateadas cambiaría. Todo no solo para él, sino para una verdad enterrada durante años que finalmente saldría a la luz. Pero eso aún no había pasado. El café Moonlight Diner se bañaba en la luz dorada de la tarde texana, esa hora mágica cuando el sol se filtra a través de ventanas empañadas y convierte el humo del café en hebras de seda flotante. El aire llevaba el aroma familiar de tocino frito y pan tostado, mezclado con el murmullo bajo de conversaciones perezosas y el tintineo ocasional de cucharas contra porcelana. En el rincón, una radio antigua susurraba country clásico, la voz de Johnny Cash, envolviendo el lugar como una manta desgastada pero confortable. Chuck Norris empujó la puerta principal con la palma de la mano, el sonido de la campana apenas audible sobre el zumbido constante del lugar. No anunció su llegada, no buscó miradas ni reconocimiento, simplemente entró, como había entrado en miles de lugares similares durante décadas de viajes por carreteras polvorientas y pueblos olvidados. Su chaqueta de cuero negro, suave por los años y marcada por el uso, colgaba de sus hombros como una segunda piel. Debajo, una camisa gris carbón se ajustaba a su pecho y allí, en el hueco de su garganta, algo plateado capturaba la luz de la ventana. Placas militares. Colgaban de una cadena simple, desgastada, que desaparecía bajo la tela de su camisa. No eran suyas. Caminó con pasos deliberados hacia una mesa del fondo, cerca de la ventana que daba al estacionamiento de grava. Sus botas marcaban un ritmo constante contra el linóleo agrietado, no rápido, no lento, solo seguro, como un hombre que había aprendido que la prisa y la lentitud por igual podían ser errores costosos. La mesera, una mujer de 50 y tantos, años con cabello gris recogido y delantal manchado de café, se acercó con una sonrisa que había perfeccionado en 30 años de servicio. «¿Café, cariño?» Él asintió una vez sin palabras. Ella vertió el líquido humeante en una taza blanca desportillada y se alejó, respetando el aire de silencio que lo rodeaba como un campo invisible. Chuck se acomodó en el asiento de vinilo, rojo, mirando por la ventana hacia la carretera que se extendía hasta perderse en el horizonte. Sus dedos se movieron inconscientemente hacia su cuello, rozando apenas el metal frío de las placas, un gesto tan automático que ya no se daba cuenta de hacerlo. En el reflejo del cristal, sus ojos lucían más pesados de lo que deberían a esa hora del día. El café se había enfriado en la taza, una película oleosa flotando en la superficie como pequeños continentes oscuros. Chuck no lo había tocado en 20 minutos, pero sus dedos permanecían envueltos alrededor de la porcelana, absorbiendo el calor que se desvanecía lentamente. La mesera regresó, cargando una cafetera que había visto mejores décadas. Su placa identificativa decía Martha, en letras doradas que se despegaban por los bordes. Había algo maternal en la forma en que llenó la taza sin preguntar, como si entendiera que algunos silencios no debían interrumpirse con palabras innecesarias. «¿Algo de comer, cariño?», preguntó, su voz suave como papel de lija bien usado. Chuck negó con la cabeza, apenas un movimiento. Su mano libre había encontrado el camino hacia su cuello nuevamente. Los dedos, trazando el contorno de las placas a través de la tela. El metal había absorbido el calor de su piel, pero aún se sentía extraño contra su pecho, como si fuera algo prestado que nunca había aprendido a usar. Martha siguió su gesto con la mirada, entrenada por años de observar a hombres silenciosos que llevaban sus historias colgando como amuletos. «Bonitas placas», comentó, «no como invasión sino como reconocimiento». «No son mías», dijo Chuck, las primeras palabras que pronunciaba desde que había entrado. Su voz sonaba oxidada, como una puerta que no se había abierto en mucho tiempo. Ella asintió, comprendiendo más de lo que las palabras explicaban. Las mejores nunca lo son. En el booth detrás de él, un camionero masticaba una hamburguer mientras relataba historias de la carretera a una compañera que fingía escuchar. En la barra,
Dos locales debatían sobre el precio del gas y las perspectivas. De lluvia. Vida normal, cotidiana, el tipo de existencia que Chuck había olvidado cómo vivir. Sus dedos presionaron las placas con más fuerza. Daniel Mackenzie, 24 años. Tipo de sangre: O positivo. Católico. Los detalles estaban grabados no solo en el metal, sino en algún lugar profundo de su memoria, donde las heridas nunca sanaban completamente. Marta se alejó sin más preguntas, intuyendo que había alcanzado el límite de lo que el hombre estaba dispuesto a compartir. Chuck volvió su atención a la ventana, donde las sombras se alargaban y el día comenzaba su lenta transición hacia la noche. No vio la patrulla que se detuvo en el estacionamiento de grava, ni al oficial que salió de ella ajustándose el cinturón y mirando hacia el interior del diner, con ojos que buscaban problemas donde no los había. Todavía no. La campana de la puerta sonó diferente esta vez. No el tintineo suave de alguien que entraba buscando refugio y café, sino algo más duro, más demandante, como si el metal mismo supiera que lo que venía no traía nada bueno consigo. El oficial Derek Voss llenó el marco de la puerta por un momento antes de entrar, dejando que sus ojos recorrieran el interior del diner como un predador evaluando. Territorio nuevo. Era un hombre grande, construido como un linebacker que nunca había dejado de entrenar, pero había algo en su postura que hablaba de poder mal usado. Su uniforme estaba demasiado perfecto, cada pliegue calculado, cada insignia pulida hasta brillar bajo las luces fluorescentes. El aire del lugar cambió instantáneamente. Las conversaciones no se detuvieron por completo, pero bajaron de volumen, como si el oxígeno mismo se hubiera vuelto más denso. El camionero dejó de masticar su hamburguesa. Los dos locales en la barra se enfocaron súbitamente en sus tazas de café como si contuvieran secretos del universo. Voss se quitó las gafas de sol con un movimiento deliberado, revelando ojos pequeños y duros que parecían buscar fallas en todo lo que veían. Su mano izquierda descansaba cerca de la funda de su arma. No amenazante exactamente, pero lo suficientemente visible para que nadie lo olvidara. Marta emergió de detrás del mostrador, su sonrisa profesional firmemente en su lugar, pero algo tensa alrededor de los bordes. «Buenos días, oficial. ¿Mesa para uno?» «Solo echando un vistazo», dijo Voss, su voz llevando el tipo de autoridad que no invitaba a cuestionamientos. Sus ojos continuaron explorando el lugar hasta que se detuvieron en la figura silenciosa en el booth del fondo. Chuck no se había movido, pero algo en su postura había cambiado. No tensión visible, pero una alerta sutil, como un animal que detecta un cambio en el viento. Sus dedos se apartaron de las placas militares y descansaron sobre la mesa, planos y quietos. Voss caminó lentamente entre las mesas, sus botas marcando un ritmo pesado contra el linóleo. No se dirigía a ningún lugar en particular, pero su ruta lo llevaba inevitablemente hacia el rincón donde Chuck se sentaba. Cada paso parecía calculado para recordar a todos en el diner quién tenía la autoridad aquí. El oficial se detuvo junto a la mesa de Chuck, lo suficientemente cerca para proyectar sombra sobre el café frío. Ese es un boot interesante que eligió ahí, amigo. Chuck levantó la vista lentamente, sus ojos encontrando los de Voss sin prisa ni desafío aparente. Solo la mirada de un hombre que había visto suficiente del mundo como para no sorprenderse por mucho. ¿Hay algún problema, oficial? Voss se inclinó ligeramente hacia adelante, usando su altura para crear presión. Ese asiento en particular es donde me gusta sentarme cuando vengo aquí. Una especie de tradición. No veo ninguna placa que lo indique, respondió Chuck, su voz tan plana como agua en calma. Un murmullo casi imperceptible recorrió el diner. El camionero había dejado de pretender que comía, y los dos locales en la barra se habían girado ligeramente, lo suficiente para tener una vista clara sin parecer obviamente curiosos. Marta se había quedado inmóvil detrás del mostrador, con la cafetera suspendida a medio camino hacia una taza. Voss sonrió, pero no era el tipo de sonrisa que llegaba a los ojos. «No necesito una placa, amigo. La placa la llevo aquí». Six dio unos golpecitos en el pecho.
donde su insignia capturaba la luz. Y eso debería ser suficiente para un hombre inteligente. «Estoy seguro de que hay otros asientos disponibles», dijo Chuck, haciendo un gesto sutil hacia las mesas vacías. «No quiero otros asientos». La voz de Boss se había endurecido, perdiendo cualquier pretensión de cortesía. «Quiero ese asiento». El silencio se espesó como melaza. Incluso la radio en el rincón parecía haber bajado su volumen, como si Johnny Cash entendiera que este no era momento para competir por atención. Un tenedor tintineó contra un plato en algún lugar del diner, el sonido amplificado por la tensión. Chuck tomó un sorbo de su café frío, sin apartar los ojos de Boss. «Y yo ya estoy sentado aquí». Boss se enderezó, su mano moviéndose instintivamente hacia su cinturón. No hacia el arma, no todavía, pero lo suficientemente cerca para que el gesto fuera notado. «¿Sabe quién soy yo?» «Un oficial de policía que quiere mi asiento», respondió Chuck con la misma calma infuriante. La mandíbula de Boss se tensó. Había esperado deferencia, tal vez miedo. Definitivamente no esta resistencia tranquila que hacía que se sintiera como si estuviera golpeando contra una pared de agua. «Últimamente hemos tenido problemas con vagabundos en este pueblo», dijo Boss, su voz ahora lo suficientemente alta para que todos en el diner la escucharan claramente. «Gente que no entiende cómo funcionan las cosas aquí». La palabra «vagabundos» resonó en el aire como una bofetada, y Chuck sintió cómo sus dedos se movían involuntariamente hacia las placas en su cuello. El metal frío contra su piel lo transportó de inmediato a otro lugar, otro tiempo, Afganistán, calor asfixiante y polvo que se metía en todo. Danny Mackenzie riéndose mientras limpiaba su rifle, sus propias placas militares brillando contra su pecho empapado en sudor. «Cuando salgamos de aquí, Chuck, lo primero que haré será encontrar el diner más grasiento de Texas y pedir la hamburguesa más grande que tengan». «¿Por qué Texas?», había preguntado Chuck. «Porque ahí es donde la gente entiende que algunos asientos se ganan, no se regalan». El recuerdo se desvaneció tan rápido como había llegado, pero el peso en su pecho permaneció. Chuck parpadeó, regresando al presente donde Boss continuaba hablando. Su voz un zumbido molesto que se filtraba a través del dolor que siempre vivía justo debajo de la superficie. «Tipos como usted que piensan que pueden entrar a nuestro pueblo y actuar como si fueran dueños del lugar». Chuck tocó las placas una vez más, sintiendo las letras grabadas a través de la tela. Daniel Mackenzie, un hombre que debería estar vivo, pronunciando bromas estúpidas y comiendo hamburguesas grasientas en lugares como este. En lugar de eso, solo quedaban 2 piezas de metal y la promesa que Chuck había hecho sobre una tumba vacía. «No soy un vagabundo», dijo Chuck, su voz llevando una nueva gravedad que no había estado ahí momentos antes. Boss se inclinó más cerca, percibiendo algo diferente, pero sin entender qué. ¿Así? ¿Y qué es usted entonces? Chuck levantó la vista y por primera vez desde que Boss había entrado, había algo peligroso en sus ojos. No amenaza, sino algo más profundo. Propósito. Alguien que mantiene promesas. La atmósfera del diner cambió sutilmente. Los patrones habían dejado de fingir que no escuchaban, y Marta había puesto la cafetera en el mostrador, sus nudillos blancos de apretar el trapo que tenía en las manos. Boss sintió el cambio, pero lo interpretó mal, confundiendo la calma de Chuck con debilidad en lugar de reconocerla como la quietud que precede a la tormenta. «Promesas», se burló. «¿Qué tipo de promesas?» Chuck no respondió inmediatamente. En lugar de eso, sus dedos presionaron las placas una vez más, y cuando habló su voz sonaba como si viniera de muy lejos. «Las que importan». La respuesta de Chuck había tocado algo en Boss, algo oscuro que había estado hirviendo justo debajo de la superficie. El oficial se enderezó completamente, su mano descansando ahora abiertamente sobre la funda de su arma. «Las que importan», repitió Boss, su voz goteando sarcasmo. «¿Sabe qué me importa a mí? El respeto, y la gente que no lo muestra cuando se les pide amablemente que cooperen». El diner se había convertido en un acuario de silencio. Incluso el aire acondicionado parecía haber bajado su zumbido, como si la máquina misma contuviera la respiración.
Marta había retrocedido hacia la cocina, pero sus ojos permanecían fijos en la escena que se desarrollaba. En un booth cerca de la ventana, un adolescente de quizás 17 años levantó discretamente su teléfono. Sus movimientos fueron tan sutiles que casi pasaron desapercibidos, pero Chuck los notó en su visión periférica. El chico sostenía el dispositivo con manos que temblaban ligeramente, pero la cámara estaba enfocada y grabando. «¿Oficial?», dijo Chuck sin alzar la voz, pero con una firmeza que cortó a través de la tensión como una navaja. «Creo que está malinterpretando la situación». Voss se rió, un sonido áspero y desagradable. «¿Malinterpretando? Lo que veo es a un tipo que piensa que puede entrar a mi pueblo y faltarle el respeto a la ley». Su mano se movió hacia la pistola. No la desenfundó, pero sus dedos se curvaron alrededor de la empuñadura de una manera que no dejaba lugar a dudas sobre sus intenciones. «No he faltado el respeto a nadie», respondió Chuck, su voz manteniéndose en el mismo tono calmado que había usado para pedir café. «Se va a levantar de ese asiento», dijo Voss, cada palabra pronunciada con precisión letal, «o voy a tener que hacer que se levante». El camionero había dejado completamente su comida y se había hundido más profundo en su booth, como si pudiera volverse invisible. Los dos locales en la barra habían girado completamente sus taburetes, ya sin pretender que no estaban observando cada movimiento. Chuck no se movió. Sus manos permanecían planas sobre la mesa, las placas militares bajo su camisa, presionando contra su pecho como un recordatorio constante de por qué no iba a ceder ante otro uniforme corrupto. El adolescente ajustó el ángulo de su teléfono ligeramente, capturando mejor la mano de Voss sobre su arma. «Última oportunidad», murmuró Voss. El metal salió de la funda con un susurro mortal. El sonido fue pequeño, casi insignificante, pero cortó a través del aire del diner como un grito. La pistola apareció en la mano de Voss con la facilidad de algo que había hecho 1000 veces antes, el cañón apuntando directamente al pecho de Chuck desde una distancia de menos de 2 metros. Todo se detuvo. La respiración de Marta se cortó a media inhalación. El camionero se congeló con la boca abierta. Los dos locales en la barra se convirtieron en estatuas de sal, sus ojos fijos en la escena que se desarrollaba como si fuera una película que no podían pausar ni apartar la mirada. El adolescente, con el teléfono, dejó de respirar por completo, pero su mano permaneció firme, la cámara capturando cada segundo de lo que estaba presenciando. Chuck no se movió. Ni un músculo, ni un parpadeo, ni siquiera el temblor involuntario que habría sido natural cuando un hombre armado te apunta al corazón. Sus manos permanecían planas sobre la mesa de formica, sus ojos fijos en los de Voss con una calma que rayaba en lo sobrenatural. «Levántese», dijo Voss, su voz ahora ronca con adrenalina y autoridad corrupta. «Levántese ahora mismo o juro por Dios que...» «¿Qué?», preguntó Chuck, su voz tan suave que Voss tuvo que inclinarse ligeramente hacia adelante para escucharla. «¿Va a disparar a un hombre desarmado por no moverse de un asiento?» El arma tembló ligeramente en la mano de Voss. No de miedo, sino de algo peor, la comprensión gradual de que había cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. «No me presione», gruñó. Chuck inclinó su cabeza ligeramente, estudiando el rostro del oficial como si fuera un rompecabezas interesante. «No lo estoy presionando. Estoy sentado aquí tomando café. Usted es quien decidió convertir esto en algo que no tenía que ser». Las placas militares bajo su camisa parecían pesar más ahora, presionando contra su pecho como un recordatorio físico de por qué no iba a permitir que otro uniforme abusara de su poder sin consecuencias. En el reflejo de la ventana, Chuck pudo ver el teléfono del adolescente, la pequeña luz roja que indicaba que estaba grabando. Todo estaba siendo documentado, todo sería recordado. Voss siguió su mirada hacia el reflejo y vio lo mismo. La camisa de Chuck se había desplazado ligeramente durante la confrontación y por primera vez las placas militares eran completamente visibles contra su pecho.
El metal plateado capturó la luz fluorescente del diner, reflejándola directamente hacia los ojos de Voss. Daniel Mackenzie. Las letras grabadas eran pequeñas, pero desde la distancia corta a la que Voss sostenía el arma, eran perfectamente legibles. El nombre golpeó al oficial como un puñetazo en el estómago, y su rostro se puso pálido instantáneamente. No, no podía ser. Voss parpadeó, esperando que las letras cambiaran, que su mente le estuviera jugando una broma cruel. Pero ahí estaban, tan claras como el día. Daniel Mackenzie, seguido de un número de servicio que se había grabado en su memoria como una maldición. La pistola en su mano comenzó a temblar visiblemente. Chuck vio el reconocimiento extenderse por el rostro de Voss como tinta derramándose sobre papel. La confianza arrogante se desvaneció, reemplazada por algo mucho más primitivo. Miedo puro. «¿Los reconoce?», dijo Chuck. No era una pregunta. Voss retrocedió un paso, luego otro, pero mantuvo el arma levantada, aunque ahora temblaba como una hoja, en el viento. Su boca se abrió y cerró varias veces sin emitir sonido, como un pez fuera del agua. ¿Dónde las consiguió?», logró murmurar finalmente. «Me las dieron en un funeral», respondió Chuck, su voz llevando el peso de años de dolor cuidadosamente contenido. Un funeral al que no debería haber tenido que asistir. Los ojos de Voss se movieron frenéticamente entre las placas y el rostro de Chuck, su mente trabajando desesperadamente para procesar lo que esto significaba. Daniel Mackenzie, el soldado, el caso que había ayudado a enterrar, el expediente que había desaparecido de los archivos, el hombre que estaba sentado frente a él no era un vagabundo cualquiera. «Ustedes», Voss comenzó, pero las palabras se atascaron en su garganta. «Su hermano de armas», completó Chuck, «su mejor amigo, el hombre que prometió cuidar de su familia cuando él no pudiera hacerlo». Una gota de sudor rodó por la frente de Voss. El diner seguía en silencio total, pero ahora había algo diferente en esa quietud. No era solo tensión, era la sensación de que algo inevitable se estaba desarrollando, algo que había estado en movimiento durante años y finalmente había encontrado su momento. «Ese caso está cerrado», susurró Voss. Chuck sonrió, pero no había humor en ello. «No para mí». «Daniel Mackenzie murió en una emboscada», dijo Chuck, su voz cortando el silencio como una cuchilla. Una emboscada que no debería haber existido porque la misión era clasificada. Solo 3 personas sabían nuestra ruta esa noche. Voss intentó retroceder otro paso, pero ya estaba contra la mesa detrás de él. El arma seguía en su mano, pero ahora parecía pesar 1000 kilos. «Nosotros 2», continuó Chuck, «y el contacto local que había estado vendiendo información a los insurgentes durante meses». El color había drenado completamente del rostro de Voss. Sus labios se movían, pero no salían palabras, como si su cerebro hubiera olvidado cómo formar frases. «Danny tenía pruebas», dijo Chuck, tocando las placas una vez más. «Fotografías, documentos, grabaciones, todo estaba en su mochila cuando lo encontraron. Pero cuando llegó a la base, misteriosamente había desaparecido». La imagen surgió sin invitación. Danny riéndose mientras sostenía una cámara digital, mostrando las fotos que había tomado en secreto. «Esto va a cambiar todo, Chuck. Cuando lleguemos a casa, vamos a limpiar todo este lío». Nunca llegó a casa. El informe oficial decía «muerte en combate», continuó Chuck. «Héroe caído, caso cerrado». Pero el sargento que procesó sus pertenencias, él recordaba cosas. Recordaba un oficial de policía estadounidense que había estado consultando sobre el caso. Un oficial que había insistido en revisar personalmente todo el material. Voss negó con la cabeza frenéticamente. «Eso no, yo no...» «Derek Voss», dijo Chuck, pronunciando el nombre como si fuera veneno. «Oficial de enlace del departamento de Houston, especializado en casos internacionales. El hombre que se aseguró de que las pruebas de Danny nunca vieran la luz del día». El arma en la mano de Voss ahora temblaba violentamente. Su respiración se había vuelto superficial, rápida, como la de un animal acorralado. «¿Cuánto le pagaron?»,
preguntó Chuck, su voz tan fría como el metal de las placas contra su pecho. No sabe de qué está hablando, tartamudeó Boss, pero sus ojos ya habían confesado la verdad. Chuck se inclinó ligeramente hacia adelante, y cuando habló, su voz llevaba el peso de años de dolor cuidadosamente destilados en una determinación implacable. Danny tenía 19 años. Quería ser maestro cuando terminara su servicio. Una sirena comenzó a sonar en la distancia. Las sirenas no eran de una sola patrulla. Eran múltiples, acercándose desde diferentes direcciones, convergiendo en el pequeño Diner como ríos fluyendo hacia el mar. El sonido creció hasta llenar el aire, transformando la tarde tranquila en algo que pertenecía más a una película de crimen que a la realidad de un pueblo pequeño. Boss giró la cabeza hacia las ventanas, su rostro contorsionándose en pánico, cuando vio los vehículos que se detenían en el estacionamiento. No eran patrullas locales, sedanes negros sin identificación, camionetas con antenas que gritaban «Federal» y uniformes que no reconocía. «¿Qué es esto?», murmuró, su voz quebrada. Chuck no respondió. En lugar de eso, sacó lentamente un teléfono celular de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa. La pantalla mostraba una llamada en curso que había durado los últimos 15 minutos. «Agente especial Sarah Chen, FBI», dijo Chuck calmadamente. «Ha estado escuchando toda la conversación». La pistola en la mano de Boss se sacudió violentamente. Sus ojos se movían entre Chuck, el teléfono, y las figuras que ahora se acercaban a la entrada del diner. La puerta se abrió con autoridad profesional. 3 agentes entraron primero, sus trajes oscuros contrastando con el ambiente casual del lugar. Los siguió una mujer asiática de mediana edad, con cabello corto y ojos que parecían catalogar cada detalle de la escena en segundos. «Oficial Boss», dijo la mujer, su voz llevando la clase de autoridad que no necesitaba alzarse para ser obedecida. «Soy la agente especial Chen. Baje el arma». «Esto es un malentendido», comenzó Boss, pero su voz se quebró a mitad de frase. «Las grabaciones sugieren lo contrario», respondió Chen acercándose con pasos medidos. «Tenemos 17 minutos de audio de su conversación con el señor Norris, incluyendo sus reacciones, cuando reconoció las placas militares del sargento Mackenzie». Detrás de Chen, más figuras llenaron el diner. Agentes de asuntos internos, técnicos forenses, y lo que parecía ser todo un equipo de investigación que había estado esperando este momento durante años. El adolescente con el teléfono había bajado su dispositivo, sus ojos enormes, mientras procesaba que acababa de documentar no solo una confrontación, sino aparentemente el final de una investigación federal de años. «El señor Norris contactó nuestro departamento hace 3 meses», continuó Chen, cuando nuevas evidencias en el caso Mackenzie salieron a la luz. Boss miró a Chuck con expresión de absoluta traición. 3 meses planeando esto. La pistola cayó al suelo con un ruido metálico que resonó por todo el diner. Boss la soltó como si hubiera estado ardiendo, sus manos temblando mientras se alzaban lentamente sobre su cabeza. «Derek Boss», dijo la agente Chen mientras uno de sus compañeros se acercaba con esposas, «está arrestado por obstrucción a la justicia federal, destrucción de evidencia y conspiración en relación con la muerte del sargento Daniel Mackenzie». Las palabras cayeron como sentencia final. Boss no resistió cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, pero sus ojos permanecieron fijos en Chuck con una mezcla de odio y desesperación. «Esto no va a terminar aquí», murmuró mientras los agentes lo escoltaban hacia la puerta. «Hay otros involucrados, gente más grande que yo». Chuck se levantó lentamente de su asiento por primera vez en toda la confrontación. «Lo sé», dijo calmadamente. «Por eso hemos estado esperando tanto tiempo». Afuera, las luces de las cámaras de televisión comenzaron a parpadear. Las noticias viajaban rápido en los pueblos pequeños, y la presencia del FBI había atraído a reporteros de 3 condados vecinos. Pero Chuck no les prestó atención. La agente Chen se acercó a él con una grabadora digital. «Necesitaremos una declaración formal, señor Norris». «Por supuesto». Chuck tocó las placas militares una vez más, pero esta vez el gesto no llevaba dolor,
sino algo parecido a la paz. Danny merecía que alguien hablara por él. Marta había emergido de detrás del mostrador, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. ¿Su café estaba bien?, preguntó, una pregunta absurda dadas las circunstancias, pero que sonaba perfectamente natural viniendo de ella. Chuck sonrió, la primera sonrisa genuina que había mostrado en horas. Estaba perfecto. El adolescente se acercó tímidamente, su teléfono ahora guardado. «Señor», dijo, su voz ronca por la adrenalina, «lo que grabé, ¿ayudará?» «Ya ayudó», respondió Chuck. «Tu cámara capturó la verdad. Eso es todo lo que Danny necesitaba». Mientras los agentes continuaban procesando la escena, Chuck se dirigió hacia la ventana y miró hacia el estacionamiento donde Buzz estaba siendo colocado en la parte trasera de un sedán federal. Justicia. Finalmente. Pero sabía que esta era solo la primera ficha en caer. 2 horas después, el Diner había vuelto a algo parecido a la normalidad. Los agentes federales se habían ido, llevándose consigo cajas de evidencia y declaraciones grabadas. Los reporteros habían empacado sus cámaras después de obtener las tomas que necesitaban. Los parroquianos locales gradualmente regresaron a sus conversaciones, aunque con voces más bajas y miradas ocasionales hacia el booth donde todo había comenzado. Chuck terminó su declaración formal en el estacionamiento, respondiendo preguntas con la misma calma metódica que había mostrado durante toda la confrontación. La agente Chen le agradeció, mencionando que su paciencia de 3 meses finalmente había dado frutos. El caso Mackenzie será reabierto oficialmente. Mañana, le dijo, las acusaciones contra Buzz son solo el comienzo. Chuck asintió. Ya lo sabía. Buzz había sido un engranaje en una máquina más grande, pero ahora esa máquina comenzaría a desmoronarse. Cuando finalmente regresó al diner para recoger su chaqueta, Marta lo esperaba con una sonrisa cansada, pero genuina. «Su café está en la casa», dijo, deslizando una taza fresca a través del mostrador. «Gracias». Chuck se puso la chaqueta de cuero, ajustándola sobre las placas militares que ahora descansaban más liviana contra su pecho. «Marta, cuídese». El adolescente lo interceptó en la puerta. «Señor Norris», dijo extendiendo una tarjeta de memoria. «Hice copias. Para los federales, para los reporteros, para Internet. Todo el mundo va a ver lo que pasó aquí». Chuck tomó la tarjeta y la sostuvo por un momento, pensando en Danny y en cómo había querido documentar la verdad con su propia cámara. «Danny habría estado orgulloso», murmuró. «¿Señor?» «Nada, hijo. Buen trabajo». Chuck salió del diner hacia el atardecer dorado que se extendía sobre Texas. Su motocicleta lo esperaba donde la había dejado, cubierta por el polvo del camino, pero lista para llevarlo hacia el próximo destino. Se montó, encendió el motor y por un momento se quedó inmóvil, escuchando el ronroneo familiar. A través de la ventana del diner podía ver al adolescente subiendo su video a Internet, los dedos volando sobre la pantalla del teléfono. La historia de Danny finalmente sería contada. Chuck aceleró suavemente y se alejó por la carretera, que se perdía en el horizonte, llevando consigo las placas de un amigo caído y la satisfacción de una promesa cumplida. La verdad, como siempre, encontraba su camino.